Auspicia este programa la Comisión Nacional de Monumentos de Bienes y Lugares Históricos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio. Muy contenta, muy feliz porque hace poquitos días se dio la declaratoria de la Iglesia Cristo Obrero en Uruguay, República Oriental del Uruguay. Así es, donde hemos estado y junto con ellas también otros 4 bienes pertenecientes a Latinoamérica. Así que un día de fiesta para América Latina en torno a noticias del patrimonio cultural. Sí, esto funciona desde un lugar de un comité donde hay evaluadores, hay todo un trabajo en conjunto muy interesante y donde participó un argentino. Así es, bueno, entrevistamos a Alfredo Conti, que fue uno de los evaluadores en el proceso de declaratoria de lo que fue el Cristo Obrero, la obra de Eladio Dieste, una obra que tiene una innovación, digamos, y una pasión, ¿no?, en lo que se llama la cerámica armada, que bueno, que bien valió la pena en esos valores universales excepcionales que siempre pide la Comisión de Patrimonio Mundial para ser declarados en el listado definitivo de Patrimonio de la Humanidad. Es eso, como ustedes dicen, los arquitectos dedicados al patrimonio, es eso único e irrepetible, ¿no? Es eso que hace a un bien histórico, a un monumento, a un sitio único e irrepetible. Ajá, y además, como bien decís, es una de esas piezas que forman parte del rompecabezas con lo cual nosotros contamos la historia de la humanidad, ¿no? Así es. La identidad de las ciudades, de los pueblos, de los países. Así es. Bueno, si te parece, nosotros hemos estado también en Uruguay el anteaño, en el 2019, cuando hacíamos las segundas jornadas del patrimonio rioplatense, precisamente charlando con quien es el hijo de Eladio Dieste, que nos contaba en la iglesia Cristo Obrero algunos detalles de la puesta en valor. Como dicen, llevamos suerte. Así es. Vamos a recordarlo. Como para construir la bóveda, se hizo un molde que va de la parte alta a la parte alta. El molde ese tenía esa dimensión. Se miran con mucha atención y ahora eso se nota acá. Entonces, bueno, el molde se ubicó en la primera posición, desde aquí para allá, y cómo sostener el tensor. Hizo una especie de viga reticulada muy rústica, provisoria, para colgar el tensor hasta que se ubicaba el molde. Y ahí el molde, el tensor está metido en el espesor de la obra. Ahora, ¿por qué las escuelas? Es otra explicación. Mi padre ya había hecho varias obras de tipo industrial en el que usaba movedillas, tiene una sección omega, y ahí junto las losas por un medio de la armadura. Como las losas de entrepisos usuales en edificios de vivienda, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Cuando hicieron la distribución en el molde, que el molde se marca para ubicar las piezas, no quedaba esta distribución tan elegante, por decirlo de una manera, porque las piezas son de 25 por 25. Entonces, eso lo hizo un ingeniero Sazón, que colaboró con mi padre. Mi papá le pidió que hiciera esa distribución para que quedara. Entonces, llegó a la conclusión de que había que usar una pieza más chica, que es esta de 12 por 25, pero el pasa, esa pieza tiene 3 centímetros. Entonces no daba para medir ni daba para la inercia. Una pieza de la gente primero podía haberse hecho con una sola pieza de 10 o de 12. Entonces, esta bóveda tiene 2 capas. Tiene la tejuela y después tiene un ticholo de 8 centímetros de espesor, que ese sí era 25 por 25. Tiene una armadura de alambre fino torsionado que se llamaba acero twin en la época, en cada punta de las tejuelas y de los ticholos. Y después la armadura principal de los tensores está alojada en un lugar por encima de la tejuela, y en ese lugar hay un ticholo que está iluminado. Y esos hierro de los tensores se retribuyó como tela de tejuela. Es interesante que cuando hicimos el trabajo de la Getty, esas manchas que ven ahí, era un lugar donde a veces incluso había llegado a tierra.
sabíamos que estaba actual el tensor, hicimos un planteo justamente en ese punto para ver en qué estado estaban los tensores. Se picó con mucho cuidado hasta descubrir todo el hierro y por suerte estaban sanitos. Así que Claudio Catera estuvo conversando con el arquitecto Alfredo Conti, quien fue uno de los evaluadores en este proceso. Bueno, estamos aquí en Paisajes Culturales junto al arquitecto Alfredo Conti, quien ha sido presidente de ICOMOS Argentina, vicepresidente de ICOMOS Internacional durante mucho tiempo, y docente y referente sobre temas de patrimonio mundial. Así que le vamos a dar la bienvenida. Alfredo, bienvenido una vez más aquí a Paisajes Culturales. Gracias por atendernos. Hola Claudio, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Alfredo, hace poquito, hace unos pocos días, y como siempre es en la entrevista anual que tiene Patrimonio Mundial, han sido declarados 41 nuevos bienes o incorporados 41 nuevos bienes a la lista de Patrimonio Mundial. Muchos de ellos que tienen que ver con América Latina. Por caso del Lago Dieste, por caso el sitio Burle Marx en Brasil, también en Perú, también en México. Contanos, ¿cómo es esto de patrimonio mundial? ¿Qué es un listado de patrimonio mundial? ¿Quién lo hace? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? De acuerdo. Sí, el marco de esto es un documento que es la Convención del Patrimonio Mundial. Es una convención de la UNESCO, o sea, uno de los organismos de Naciones Unidas, que se adoptó en 1972, justamente el año próximo cumple 50 años, y tiene como finalidad principal justamente proteger el patrimonio cultural y natural de la humanidad para transmitirlo a las generaciones futuras. Es un tratado internacional, justamente es el principal tratado internacional que existe vinculado con el patrimonio, y en el marco de esa convención, entonces, aparece como un recurso para esa protección la denominada Lista del Patrimonio Mundial. Esta es una lista que incluye bienes tanto culturales como naturales, y el concepto clave que se evalúa y que hay que demostrar para que un sitio pueda ser inscrito en esa lista es que debe cumplir el criterio de valor universal excepcional, que explicado en pocas palabras implica que justamente los valores que tiene ese bien trascienden las fronteras del país en que se encuentra y justamente son importantes para toda la humanidad. Ese sería el criterio Es decir, básico. Alfredo, claro, como bien lo decías vos, es como si tuviéramos que contar la historia de la humanidad como si fuera una especie de rompecabezas. Esta sería una de esas piezas que necesitamos para entender la totalidad, ¿verdad? Una cosa así. Tal cual. Justamente, la idea de esta lista es que de alguna manera es una representación de lo que es el mundo. Y digo el mundo porque, te decía, incluye los sitios naturales también. Entonces, los sitios naturales más representativos de la biodiversidad en el planeta y los sitios culturales que reflejan la historia de la humanidad, justamente. Fíjate que hay desde sitios con homínidos, o sea, los primeros, digamos, manifestantes de la especie humana, hasta sitios como justamente la obra de Dieste o la ópera de Sydney en Australia, que tienen unas pocas décadas. Así es. ¿Y son muchos esos sitios? ¿Es fácil estar en esa lista? ¿Cómo es un trámite para estar inscrito? En la actualidad, con estos sitios que se han inscrito la semana pasada, justamente que fue la sesión de este año del Comité del Patrimonio Mundial, estamos aproximadamente en unos 1160. En realidad no son muchos, si uno piensa lo que es el planeta. Y básicamente, bueno, hay todo un proceso para que un sitio pueda ser declarado Patrimonio Mundial. En primer lugar, hay una presentación por parte del país, ¿no? Es decir, estos sitios no son seleccionados por la UNESCO, sino que son propuestos por los países.
Hay una serie de pasos que, bueno, sintetizo un poco porque el proceso es, como te decía, largo y un poco complicado, pero en definitiva lo que se presenta a la UNESCO para ser evaluado es un expediente que sigue también un índice establecido con todo rigor por la UNESCO. Y en ese expediente hay que contar, bueno, por un lado las características del sitio, su historia, por qué se considera que tiene un valor universal excepcional, y para esto hay criterios que se establecen y hay que ver de qué manera se pueden justificar. Las condiciones actuales del sitio, en qué estado de conservación se encuentra, qué amenazas pesan sobre el sitio, qué riesgos puede tener. Y después hay que hacer una descripción también muy detallada de cuáles son las condiciones actuales de protección y de gestión. Lo que se requiere, por ejemplo, es que un sitio que se presenta a la UNESCO tenga, en el marco de la legislación del país en el cual se encuentra, el máximo grado de protección. Y después que exista un esquema de gestión, ¿no? Es decir, justamente que existan normas, que existan planes, quiénes son los organismos responsables por la conservación del sitio, qué rol cumple cada uno, cómo articulan entre ellos, Claro, qué rol un tienen poco, las perdón, comunidades te locales. interrumpo ahí Sí. porque justo venimos de charlar con Adriana Cariaga y nos contaba un poco esto, ¿no? Es decir, primero todo el paso previo que han hecho de su declaratoria en la máxima categoría, que es a nivel nacional, y luego también los desafíos posteriores que tienen que ver con la creación de un comité de sitio, un comité de gestión eventualmente, lo cual es un antes y un después que implica beneficios, pero también obligaciones, ¿no? Este es un poco, no es simplemente todo beneficio, digamos, ¿no? El país se compromete también a muchas cosas cuando es declarado, ¿verdad? Tal cual, porque además, a ver, muchas veces se toma la inscripción en la lista del patrimonio mundial como una especie de premio, digamos, ¿no? Que de alguna manera lo es, porque bueno, es el reconocimiento del mundo a algo que vos tenés en tu país. Pero en realidad ahí culmina un proceso, pero empieza otro, porque el compromiso por conservar ese sitio es una responsabilidad primaria del país. O sea, que vos tenés que garantizar que a partir de la inscripción vas a realizar todas las acciones necesarias para proteger el sitio y los valores del sitio. Inclusive, al inscribirse en la lista del Patrimonio Mundial, el sitio entra en un sistema de protección internacional en base a ese tratado que mencionaba hace un momento, con el cual el sitio es monitoreado, digamos, no solo desde el país, sino también desde el ámbito Y internacional. ahí te hago una consulta, porque nos sorprendió, nosotros lo hemos publicado también aquí en Paisajes Culturales, la idea que fue retirado de la lista del Patrimonio Mundial, en este caso la ciudad de Liverpool, algo que sorprendió sobre todo a quienes no siguen habitualmente la lista del Patrimonio Mundial, pero que marca que ciudades que no gestionan bien sus sitios también pueden ser retirados. Es decir, no es definitivo la inscripción de la lista, ¿verdad? Exacto. Mira, creo que fue el momento más dramático de este último comité. Y fíjate que en los años que hace que se están inscribiendo sitios, decíamos, hay unos 1160, únicamente 3 fueron retirados de la lista. En este caso de Liverpool, en realidad es un sitio que se lo venía siguiendo desde los mecanismos de la convención desde hace 10 años. Porque en ese caso lo que no se pudo controlar fue todo el desarrollo urbano y digamos, los grandes proyectos de construir edificios, centros comerciales. Ahora lo último que se había aprobado era un estadio de fútbol dentro de lo que son los límites del sitio. Entonces, de hecho, el país, en este caso el Reino Unido, venía recibiendo una serie de recomendaciones de la UNESCO. El sitio estaba en una lista que es lo que se llama la lista del patrimonio mundial en peligro desde hace años, pero bueno, por algún motivo no pudieron o privilegiaron otro tipo de cosas, no pudieron detener, digamos, esa evolución que iba teniendo el sitio, y bueno, y este año el comité
tomó esa decisión, que en realidad es una decisión muy triste para toda la humanidad, ¿no es cierto? Claro, Porque nos estamos perdiendo Liverpool, todo, sí, claro. tal cual, tal cual. Pero sí, sí, digamos, es una circunstancia que es muy excepcional, pero puede suceder. Okay. Te llevo ahora entonces sí a lo que es el Eladio Dieste. Vos has sido uno de los evaluadores, digamos, de lo que terminó siendo la inscripción en el Estado del Patrimonio Mundial de la obra del Eladio Dieste en la Iglesia del Cristo Griego. Contame, ¿qué es ser evaluador? Y en tu caso específico del Eladio Dieste, ¿qué es lo que has visto, qué es lo que has evaluado? Sí, en principio, yo hace un momento te mencionaba que el país presenta un expediente a la UNESCO. Ahí empieza un largo y estricto proceso de evaluación técnica, que de hecho no lo hace la UNESCO, sino que lo hacen los organismos asesores. En este caso, que es un bien cultural, lo hace el ICOMOS. Justamente el ICOMOS es el organismo que evalúa todos estos requisitos que te comentaba hace un rato. Pero también es un proceso interno muy complejo en el cual una de las acciones, porque no es la única ni es la fundamental, es enviar un experto al sitio de modo que pueda ver en el lugar cuestiones como el estado de conservación, la eficacia de las medidas de protección y gestión, bueno, que pueda hablar con todos los actores que están vinculados con la gestión, con la comunidad local. Entonces, el resultado de esa misión de evaluación, bueno, que en este caso a mí me tocó el honor de hacerla de la Iglesia de Atlántida, es un informe que luego se integra a otros informes, o sea, no es el único. Por ejemplo, se hacen consultas con expertos de todo el mundo acerca de cuál consideran que es la importancia del bien, los valores del bien, según qué tipo de sitio se trate. Esa básicamente es la función del evaluador. En este caso de la obra de Dieste, era, debo decir, quizás la palabra es una misión no muy complicada, porque por un lado el expediente estaba muy bien hecho, con mucho rigor. Es un edificio relativamente joven, o sea, se inaugura a principios de la década de 1960, pero además en el estudio de Dieste está toda la documentación desde los primeros bosquejos del proyecto. Está fotografiada toda la construcción, con lo cual prácticamente ver las condiciones del edificio, que aparte está en un muy aceptable estado de conservación, tienen algún pequeño deterioro algunas partes, y por otra parte el país también es un trabajo riguroso en cuanto a generar un esquema de gestión, se ha comprometido a hacer algunas cosas que faltan. Fíjate que fue un expediente que el ICOMOS recomendó directamente la inscripción, con algunas pequeñas recomendaciones adicionales que no van a ser difíciles de cumplir por parte de Uruguay, y que cuando fue al Comité de Patrimonio Mundial ni siquiera fue discutido. Es decir, se presentó el sitio, los 21 países que integran el comité no hicieron ninguna observación y el sitio fue a la lista del Patrimonio Mundial. Lo cual, una enorme alegría como latinoamericanos, como rioplatenses también en este caso, y a mí además la alegría de haber colaborado, digamos, en parte del proceso. Adriana Cariaga sostenía, cuando lo preguntábamos también aquí, de esto que vos hablabas de los valores universales excepcionales, que una de las cosas es que Eladio Dieste lo había construido en esa localidad, atendiendo a la comunidad y atendiendo ciertas características de la comunidad y la mano de obra en un lugar determinado. Y que eso era también uno de los valores que había que sostener, digamos, ahora que ha sido inscrito dentro de la lista de Patrimonio Mundial, hablando del impacto que podía llegar a tener. ¿Vos compartís esta visión? Sí, la comparto, y fíjate que uno de los valores de la Iglesia, además, digamos, de los valores arquitectónicos, tecnológicos, porque parte de la genialidad de Dieste está en el sistema constructivo que él utiliza y que él inventó, digamos, que él creó. Pero en realidad esto está en lo que se llama Estación Atlántida, que era donde estaba la estación de ferrocarril que llegaba desde Montevideo, y era el barrio donde vivían los trabajadores que estaban construyendo el balneario de Atlántida. O sea, era, y te diría que sigue siendo,
un barrio netamente popular. Y Dieste es una iglesia para esa comunidad. Fíjate que incluso el nombre de la iglesia es Cristo Obrero, ¿no? Entonces, se hace referencia a lo que es la idea del trabajo, del trabajador. Y es una iglesia que desde el inicio hasta el día de hoy, y a mí no me cabe duda que va a continuar en el futuro, es justamente la iglesia de una comunidad de trabajadores. Creo que ahí está otro de los valores simbólicos, digamos, que tiene este edificio, ¿no? Y para terminar, bueno, me gustaría una reflexión de todo lo que se ha escrito, sobre todo en América Latina, digamos, porque así como está lo de Eladio Dieste, también el sitio de Marx es destacado sobre todo por la visión que la impronta y la influencia que ha tenido Burle Marx en este caso y otros tantos que se han declarado en México. ¿Me podrías dar alguna frase sobre eso, sobre lo que se ha escrito ahora? Sí, en primer lugar, fue un año de mucha alegría para América Latina porque en una sesión del comité, que en realidad son dos sesiones unidas, digamos, porque el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, América Latina inscribió 5 sitios, que van desde estas obras maestras de la arquitectura moderna, como el caso de Dieste en Uruguay, Burle Marx en Brasil, pero también tenemos testimonios arqueológicos muy importantes. El Observatorio de Chanquillo en Perú, que es uno de los observatorios astronómicos más antiguos de toda la humanidad, y en Chile un sitio claramente excepcional, que son los sitios de la cultura Chinchorro, en el norte de Chile. Una cultura que floreció o comenzó su desarrollo hace 8.400 años, en una de las zonas más inhóspitas del planeta, y son los primeros registros que existen hasta ahora de la humanidad de momificación de cuerpos. O sea, miles de años antes que los egipcios momificaran sus cuerpos, lo estaban haciendo en el norte de Chile. Y después, en el caso de México, se agregó a una serie que ya estaba en la lista, uno de los conventos del siglo XVI, el de Tlaxcala, que bueno, también son obras magníficas de lo que fue el primer periodo de ocupación española de México. Así que bueno, tenemos diversidad porque tenemos las culturas, los pueblos originarios de América Latina, tenemos lo español, digamos, el aporte hispanoamericano y estos dos sitios magníficos del arte, la arquitectura y el paisajismo modernos. No, qué interesante, ¿no? Es decir, podríamos seguir mucho Totalmente. tiempo más. La verdad, bueno, esperemos que el año que viene también América Latina siga teniendo estas buenas noticias. Hay mucho en la lista indicativa, digamos, que todavía está esperando su oportunidad, así que esperemos que el año que viene también volver a entrevistarte para tener otros nuevos sitios sobre los cuales preguntar. Alfredo Conti, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Paisajes Culturales, muy interesante y muy explicativa, sobre todo para la gente que sigue este documento. Te agradecemos mucho este contacto con nosotros. No, muchas gracias a vos, Claudio. Sabés que para mí siempre un gusto y bueno, un abrazo y hasta pronto. Agradecemos a Adriana Cariaga, presidenta de ICOMOS Uruguay y miembro del Board de ICOMOS Internacional. Bueno, estamos aquí entonces con la presidenta de ICOMOS Uruguay, Adriana Cariaga, una amiga, también miembro del Board de ICOMOS Internacional, y hablando de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Iglesia Cristo Obrero del ingeniero Eladio Dieste. Adriana, bienvenida una vez más a Paisajes Culturales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Claudio. Siempre es un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Bueno, Adriana es una amiga, una conocida aquí, así que como todos amigos, nosotros nos tomamos un cafecito acá, ¿no? Y siempre uno está con un libro, básicamente ¿no? El de ICOMOS Uruguay. Muy bien. Bien, así que bueno, nada, una charla amena y en los próximos minutos lo que te quiero preguntar, Adriana, es como ir de mayor a menor, digamos, o de lo general a lo particular, como se dice, y preguntarte primero
¿Cómo está ICOMOS Internacional? Porque sé que más allá de la pandemia han trabajado y duro, ¿no? Bueno, ICOMOS Internacional sí hemos trabajado. La pandemia nos dio la oportunidad de reunirnos por Zoom, de tomar decisiones por Zoom, pero siempre estamos absolutamente activos, siempre pensando en articular acciones con las distintas partes de las regiones, que están bastante activas también. Por ejemplo, para darte un ejemplo, este sábado va a haber un foro de patrimonio en riesgo, que lo organizamos con el vicepresidente de la región, Leonardo Castriota, que se toma en cuenta Perú, el sitio, el casco histórico de la ciudad de Lima. Sí. Entonces, instauramos este foro latinoamericano permanente y vamos a estar pensando en distintos casos de la región. Es decir, de qué manera podemos involucrar a todos los actores para tomar visibilidad de los patrimonios que están en riesgo y entendiendo que las acciones y las decisiones deben ser tomadas por la mayor cantidad de actores. Entonces, eso es una de las actividades que se está llevando a cabo. Hoy en Roma ICOMOS trabajó activamente y se ha hecho una declaración del G20 acerca de los ministros de Cultura se reunieron y sobre 3 temas principales que eran el tráfico ilícito de bienes, que eran el cambio climático y la educación, y bueno, hubo una declaración en conjunto donde ICOMOS estuvo trabajando fuertemente desde comienzos del año. Y bueno, una serie de acciones también, ¿no, verdad?, que se están emprendiendo de forma continua, no paramos. Bueno, no, sí, y ahí te veo intensamente involucrada, porque tanto en lo de Roma estuviste trabajando con Teresa Patricio, y en lo de Patrimonio en Riesgo yo recuerdo que en la última jornada de Patrimonio rioplatense, todos los presidentes de la región, casi todos, hablaron precisamente de esto, ¿no? Es decir, seguimos subiendo de escala, ¿no? De la región, también ICOMOS Internacional lo toma, ¿no? Justamente, a partir de las terceras jornadas rioplatenses, donde el patrimonio en riesgo fue uno de los ejes, se tomó ahora también ICOMOS Uruguay hizo otra jornada de patrimonio en riesgo, y se está viendo entonces este foro a nivel regional, que lo pensamos, porque lo que vimos que los países, y mirá lo que pasó ahora en Cinemateca de Brasil, el incendio que hubo, que de alguna manera lo que nos está faltando es la parte proactiva, la parte de prevenir. Entonces, hay determinadas acciones, determinados protocolos que nos tenemos que ver más familiarizados. Y de alguna forma es lo que pretendemos con este foro, ¿no?, de patrimonio en riesgo. ¿Sabés qué? Por supuesto que ICOMOS tiene los famosos alertas de patrimonio, lo que se llaman los Heritage Alerts, que se pueden subir en la página, que están disponibles, pero la cuestión está cómo la región también lo vive, todas las regiones, si bien hay algo general para todos, cada región tiene, digamos, características muy particulares. Y es desde ahí donde las diferencias... ¿Cómo baja el territorio, no? Es como siempre decimos esa frase. Exacto. Como y mismo en la región. Y sí, mismo claro, dentro de la región. Y no es lo mismo. mismo el sur, el Río de la Plata, que el norte, por ejemplo. O Sí, claro. América del Norte. Entonces, eso es lo que pretendemos, Sí, sí. ¿no? Sí, Así sí, que sí. este foro va a ser permanente y vamos a hacerlo de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estados que así lo manifiesten. Fantástico. Bueno, después vamos a copiar el link para que la gente pueda seguirlo. Bueno, va a ser el Facebook de Perú, de ICOMOS Perú, ya te lo digo, que no es por Zoom, sino con Facebook Live de ICOMOS. Bueno, vamos a copiar el link para que la gente lo pueda seguir. Bueno, también te tengo que felicitar porque has asumido hace poquito como presidente de ICOMOS Uruguay, digamos, y mencionabas las jornadas rioplatenses, y ahí entró ya desde las primeras, recuerdo yo a Willy Rey hablando en el Congreso de la Nación Argentina, cerrando las primeras jornadas sobre la obra del Ladio Dieste, en las segundas, haber visitado el Cristo Obrero, digamos, junto con ICOMOS Uruguay, acá tenía yo, mira, lo rescaté de aquí, seguramente ahora después vamos a pasar un pedacito del video cuando cerramos nosotros en Paisajes allí, en el Cristo Obrero, la segunda jornada, y ahora como presidente de ICOMOS Uruguay, ¿qué líneas nuevas, qué líneas de trabajo, además de esta del Ladio Dieste, tenés como para desarrollar? Contame un poquito. Bueno, nosotros con el plan que se trazó, yo asumimos la nueva administración, asumimos en fines de abril, principios de mayo. Entonces, desde allí se aprobó por los socios un plan trienal de actividades, pero más que nada está visto en clave nacional, en clave internacional, las acciones de formación a lo interno,
las articulaciones con otras asociaciones, con otras organizaciones, y fundamentalmente también el profundizar sobre toda la parte científica de los comités, de los cuales muchos miembros son parte. Es decir, que son varias acciones, parece muy ambicioso el plan, se organizó en base a equipos de trabajo o grupos de trabajo, y esto de alguna forma nos permite entonces tener como una sintonía de acciones que van de acuerdo también a lo que se está trazando a nivel internacional. Como por ejemplo, hay algo que en Uruguay no se está trabajando mucho, que es el cambio climático, y justamente este año en ICOMOS Internacional se va a trabajar en el simposio científico que va a ser en línea el cambio climático. Entonces, lo que se trata es de pensarlo, ¿no?, en una forma sinérgica. Ahora, como me decías con lo de Dieste, lo que pensamos, y justamente la semana que viene salimos con el secretario Fernando Britos y yo a los sitios de patrimonio mundial, los otros dos que tenemos, es decir, Fraiventos, el paisaje industrial, y Colonia, el barrio histórico. Entonces, nuestra primera aproximación es tener, ¿no, verdad?, articular acciones o saber las necesidades que tienen los gestores de sitio de patrimonio mundial y cómo Uruguay puede ayudar a generar nexos, lazos, proveerle de, digamos, de todo lo que es la última doctrina, los documentos que se manejan, ni cómo para tener estar más preparados para lo que son los informes, las evaluaciones continuas, ¿no, verdad?, que se hace por parte de la UNESCO. Entonces nos parece una primera aproximación que se va a llegar, y luego tener como una red con este tercer sitio que fue ahora, hace 2 o 3 días, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Contame cómo lo viviste vos, como que ya venís trabajando mucho desde ICOMOS, desde el board, como uruguaya, inclusive ese trabajo que ha llevado bastante tiempo. Ahora seguramente vamos a charlar con Alfredo Conti, que nos cuenten cómo es un proceso de declaración de Patrimonio Mundial, pero cómo lo has vivido vos, digamos, en primera persona, ¿no? Yo te diría que yo lo viví con una forma muy especial, porque en el año 2018, cuando se hizo la asamblea en Buenos Aires, mis compañeros del board que estaban en Buenos Aires, los invitamos a cruzar el charco, el Río de la Plata, para que vinieran a Colonia, y desde allí visitar el casco histórico, y desde allí visitar el Cristo Obrero, es decir, en la estación Atlántida. Entonces, para mí fue una emoción tremenda de que mis compañeros del board estuvieran en tierras uruguayas, luego de haber estado en tierras argentinas, y de alguna forma también estar, digamos, en primera persona, pero también articulado con mis compañeros, de ver, bueno, un sitio que iba a ser, que estaba en un dossier, ¿no? Allí nosotros tenemos que mantener digamos, la imparcialidad total, porque esto pasa, es un largo proceso, como Alfredo va a explicar, y no es una sola persona. Uno lo muestra, digamos, ¿no? Digamos, el apoyo es ir y mostrarlo sin opinar, sin juzgar, sin nada, estar a disposición, digamos, nada más. Imagínate para mí... Totalmente imparcial. Claro, que mis compañeros, que siempre los veo en otras partes del mundo, o en París o algo, ver, bueno, en mi país, que bueno, que lo vean, que a ver las impresiones, ¿no, verdad? Si bien no estábamos en misión oficial para nada, pero sí de alguna forma. Entonces, eso es desde ese lado. Por otra parte, si me pongo a pensar lo que es desde Uruguaya, claro, si me pongo a pensar que México tiene 35 sitios, ustedes creo que tienen unos alrededor de 20. 11, bueno, ahí está, 11. Y Uruguay tiene apenas 3. Imagínate que no es nada, pero sí para nosotros es mucho, y están todos en el interior, no hay ninguno en Montevideo. Es decir que también el territorio, ¿no, verdad?, es bien importante, porque vos pensás, ¿qué es una declaración de patrimonio mundial? Tiene que ser algo que potencie lo local, que potencie la identidad, que potencie el relacionamiento con la comunidad, porque el patrimonio, como muchos autores sostienen, en realidad no es el objeto en sí, sino los actos de negociación y la articulación de significados que se suceden con el bien. Y desde ese lugar es la comunidad la que de alguna forma le da sentido. Entonces, la cuestión ahora, como dijo el alcalde de Estación Atlántida, es ver la identidad de los lugareños, porque no nos olvidemos, el Cristo Obrero fue realizado en los años 1960, pero con mano de obra del lugar, ¿no, verdad?, pero también pensado para la comunidad y como un lugar de oficio religioso. Entonces, la comunidad como valor principal, y date cuenta que hablamos de los años 60, cuando hoy
o sea, 60 años antes. Además, cuando hoy se está nuevamente hablando el valor, la comunidad, los significados, el valor simbólico. Entonces, si bien la obra de Dieste es maravillosa por cuanto utiliza esa cerámica armada, utiliza esa volumetría, esa poesía que se hace con los ladrillos, ¿no verdad? Y esas leyes, digamos, de lo material y las leyes más que nada del equilibrio que utiliza en esa sinuosidad, no nos olvidemos tampoco de quiénes intervienen y para quién fue creado. Entonces, todo eso da cuenta, y aparte el hecho de la inscripción, porque la inscripción supuso que la iglesia también estuviera involucrada, todo, ¿no verdad?, la región, la localidad y distintas organizaciones. Entonces, la dificultad también, si bien Uruguay nos caracterizamos por digamos, por tender siempre puentes y redes, y además somos medios incestuosos porque nos conocemos todos, somos tan pocos que nos conocemos todos, pero sin duda que también fue un proceso muy arduo. Sí. Sin olvidarnos que tenemos muchos deberes también, porque no es solamente se declara, sino que hay muchas cosas que la UNESCO dice que, bueno, se deben hacer, como digitalizar archivos. A partir de ahora, claro, a partir de ahora viene otra parte, ¿no? Otra vida, digamos. Otra forma de mirar las cosas. ¿Tenés idea si se va a conformar un comité de sitio? ¿Tenés idea? Bueno, sí, bueno, ¿Cómo se va a gestionar lo que viene? ¿Cómo se va a transformar el turismo? Porque Atlántida es un lugar turístico de tamaño reducido. A mí me encanta, digamos. Yo he ido muchas veces, no solo por el Cristo Obrero, también por las playas, en familia, digamos. Y entiendo que ahora también será un motivo, digamos, ser patrimonio mundial implica estar en un lugar en el mundo, ¿no? Ser un punto de referencia en el mundo también desde el punto de vista turístico. ¿Cómo ves eso? ¿No? Es un atractor turístico ser parte del mundial. Si bien nosotros, a ver, podemos decir que nos vienen, somos 3,5 millones, y nos vienen otros 3 millones de turistas anuales, prepandemia, ¿no? Prepandemia, y Montevideo recibe, y esto está a 40 kilómetros de Montevideo, y recibe, digamos, casi igual que su población, que es 1,5 millones. Entonces, de alguna forma, esto es pensar, vos me decías, cómo se genera ahora el comité de sitio y todo el plan de gestión, que es lo más, digamos, arduo, porque es justamente pensarse en clave de articulación y justamente ver cómo esto se interactúa. Pero la parte de turismo, esto es Estación Atlántica, digamos, no está del lado del mar, sino del lado de la ruta hacia el otro lado, pero de todas maneras... Bueno, pero es Atlántida y uno, si llega hasta ahí, seguramente la tentación de poner los pies en el mar siempre está, ¿no? Obviamente. En ríos, ahí es río, nosotros decimos río, igual. Perdón. Y es río, okay. No, decimos mar. Gracias por la corrección. Okay. No, pero decimos mar. Y de alguna forma también el turismo es una clave especial. ¿Por qué? Porque el turismo te está diciendo, vienen otros con ojos de afuera, de extranjeros, a mirar algo que de repente no lo conocemos bien los de adentro. Y por de adentro digo, la localidad, digamos, lo departamental y lo nacional. Porque ahora, bueno, sí, todo el mundo está hablando de Dieste, esto, si bien hace unos años, para el Día del Patrimonio, tuvimos a Dieste como figura principal, ¿no? Pero digamos que esto va a desarrollar nuevas miradas para viejos fenómenos como el turismo. Bueno, bien. Bueno, hay muchos desafíos veo, ¿no? Es decir, en pocos meses has pasado de ser una representante de Uruguay en el mundo de e-commerce internacional a realmente estar en el día a día del patrimonio nacional, ¿no? Uruguayo, digo. Tanto en lo micro como en lo macro, ¿no? Es decir, realmente te veo con muchos desafíos, por supuesto desde acá te apoyamos. Y lo que te quería preguntar, un poco para cerrar, en esto de la jornada de patrimonio cultural rioplatenses, en las cuales vos estás desde el principio, ¿cuánto vale para vos el hecho de que en la primera estuvo Willy Rey, en la segunda se hizo una visita, esa idea de sostener en el tiempo estas jornadas y siempre apoyando, por ejemplo, cosas como la del Ladio Dieste? ¿Cuánto vale la discusión hoy en este mundo de pandemia, en este mundo de redes, la idea de difundir y sostener esa difusión del patrimonio cultural? Bueno, gracias por la pregunta, porque me da pie para decirte que en e-commerce internacional lo que se valora fundamentalmente es, ni que hablar las acciones que hacen los comités nacionales, pero las acciones
que hacen con otros comités, es decir, con otro comité o a nivel regional, es decir, cómo se potencian otros comités en acciones que son conjuntas. Y eso es muy importante porque las jornadas rioplatenses, estamos pensando un territorio determinado, que las hicimos abarcativas la vez anterior, porque incluso intervino Colombia, recuerdo, pero de alguna forma te abren no solamente el punto de vista de territorio, de territorialidad, sino también de disciplinariedad, es decir, de las disciplinas, de los ámbitos de las tribus que a veces se generan, tribus académicas y demás, y de los prácticos también con respecto al patrimonio. Entonces, estas jornadas lo que pretenden es decir, bueno, vamos a hacer un debate previo, vamos a ir a visitar, vamos a interactuar con nosotros, porque a veces podemos estar cerca, pero a veces lejos. Entonces, pensar que está haciendo el otro no es para que yo lo haga igual, pero por ejemplo, cuando fuimos en el 18, hicimos la visita al Molino, eso, de alguna forma, la confitería del Molino, de alguna forma, y cuando vimos los oficios del patrimonio, a mí me dieron que pensar, bueno, a ver, en Uruguay, que me interpelé como uruguayo, bueno, ¿qué se está haciendo con respecto a los oficios? A oficios que los podemos perder, oficios, ¿no verdad?, que deberíamos tenerlos como, y privilegiar lo tradicional. Y ahí vuelvo a Dieste, que privilegió el ladrillo, técnica milenaria, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para recomponer, traer, ¿no verdad?, ese patrimonio o pensarlo en esta clave entre Estados? Yo creo que las jornadas rioplatenses, lo que dice que algo es exitoso o no, creo yo que entre todas las cosas es la sostenibilidad en el tiempo. Cuando se empiezan a ver resultados, cuando se mantiene en el tiempo, cuando se puede, cuando hay resultados tangibles, la declaración que hicimos de patrimonio en riesgo, por ejemplo, ¿verdad?, que nos hace pensar, y de ahí partimos, porque si no siempre es pensar que reinventamos la rueda, y no reinventamos la rueda. Citándolo a Dieste sería ladrillo por ladrillo, ¿no? Ladrillo por ladrillo, exactamente, ladrillo por ladrillo, y con una sinuosidad, es decir, con una flexibilidad, pero a la vez con una rigurosidad. Entonces yo creo que es algo como que nos deberíamos pensar desde ese lugar, ¿no? Y también, como te decía, el patrimonio hoy, más allá de un objeto, más allá de pensar el patrimonio como un objeto material, el patrimonio hoy se piensa como algo de un acto de negociación entre las partes, qué objetos son patrimonializables y qué no. Y ahí intervenimos todos, no solo una parte, todos sino como todos. Sociedad. Sí, claro. Absolutamente todo. Entonces, decir, bueno, con voces diferentes sí, pero con una polifonía. Entonces, la cuestión es saber, nosotros estamos aptos para adaptarnos a la polifonía, porque muchas veces es una voz sola que se tiene en cuenta. Entonces, yo creo que es un ejercicio de negociación permanente en el buen sentido. No sé si se me va la voz porque me sale conexión inestable. Sí, ok, no, perfecto. Bueno, Adriana, te agradezco, podríamos seguir toda la tarde como buena charla de amigos, súper interesante, hay mucha tela por cortar, así que obviamente te vamos a estar llamando otra vez, viendo cómo van estas cosas, cómo avanzan, cómo siguen en esto de sustentarlo, no solo de difundirlo, sino hacerlo continuo. Así que te agradecemos este contacto, este programa especial que hicimos sobre la Declaratoria de Patrimonio Mundial del Ladio Dieste de la Iglesia Cristo Obrero, y bueno, estamos como siempre a disposición para cuando ICOMOS Uruguay tenga también cosas para hacer, ¿sí? Te mandamos un beso muy grande. No, tenemos cosas para hacer, jornadas rioplatenses, las cuartas. O sea que bueno, toca a Uruguay organizarla. Así que ya lo tenemos en agenda. Fantástico. Bueno, cerramos con eso entonces. Se van a venir las cuartas jornadas de Patrimonio Cultural rioplatense. Bueno, muchísimas gracias Adriana Cariaga, presidenta de ICOMOS Uruguay, miembro del board de ICOMOS Internacional, por esta conexión con Paisajes Culturales. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. La Iglesia Cristo Obrera cuenta con el programa de apoyo financiero
de Keeping It Modern de la Fundación Getty. Bueno, qué programa que tuvimos, Paola, ¿no? Lindísimo, la verdad, lindísimo, con mucha expectativa para que sigamos, ¿no? Agregando bienes históricos a la lista de patrimonios. Bueno, este ya es el tercero de Uruguay, la Argentina tiene 11, Brasil también sumó con el sitio Burler Max el número 23 y otros tantos que tiene México, así que América Latina lentamente se va posicionando también en el listado de patrimonio mundial, ¿verdad? Esto es una forma también de proteger y de dar el legado, ¿no?, a las generaciones futuras, porque todas estas novedades, el comunicarlo, el que los jóvenes se enteren, genera orgullo en un país. Genera orgullo y también nos posiciona en un lugar en el mapa desde el punto de vista turístico que genera recursos. Pero no olvidemos, como bien charlábamos con Alfredo Conti, que eso también genera obligaciones y que si no se cumplen, excepcionalmente también existen, como pasó en este caso en la ciudad de Liverpool, la idea de que uno también pueda ser retirado de la lista de patrimonio mundial. Hay que portarse bien. Hay que hacer los deberes, digamos. Hay que festejar, hay que trabajar y entiendo que hay un trabajo de equipo interesante y sobre todo la participación que se le da a la comunidad. Así es. Muy bien, porque esto precisamente es la iglesia de Cristo Obrero, donde los obreros de Atlántida les fue diseñada una iglesia para ellos. Por lo tanto, como decía Adriana Cariaga, uno de los valores a resaltar y a mantener y a legar a las futuras generaciones será esta, la participación de la comunidad de Atlántida a partir de su iglesia, ¿no? Así es. Muy lindo programa. Un programa para coleccionar. Nos pueden ver, pueden volver a ver este programa y todos los anteriores por nuestras redes. Así es, o nuestro canal exclusivo de YouTube, Paisajes Culturales. Gracias por acompañarnos. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima desde Paisajes Culturales, tu canal de noticias del patrimonio cultural. Hasta la próxima. Pueden ver este programa y todos los anteriores por nuestro canal exclusivo de YouTube, ingresando en Paisajes Culturales. Comunicate con Paisajes Culturales a través de las redes o vía WhatsApp al 5411-2482-6350. 2482-6350.